¿Alguna vez has sentido que la persona que solía ser se está desvaneciendo lentamente, dejando un vacío inmenso donde antes había certezas? Te miras al espejo y apenas reconoces los deseos, los miedos y las motivaciones que alguna vez dictaron cada una de tus acciones diarias. Esta sensación de vacío, de desorientación profunda y a menudo aterradora, asusta a la inmensa mayoría de las personas. Cuando las estructuras de la vida comienzan a temblar, muchos creen que están perdiendo la razón, fracasando o cayendo en un abismo psicológico sin fondo. Sin embargo, desde la perspectiva de la psicología analítica, lo que estás experimentando en este preciso momento no es un colapso destructivo, sino el despertar más crucial y sagrado de tu existencia. Estás atravesando la muerte de tu antigua identidad, la desintegración clínica de la máscara que construiste meticulosamente para sobrevivir en la sociedad, aquello que Carl Jung denominó la persona. En los próximos minutos de esta inmersión profunda, te guiaré paso a paso a través de este intrincado proceso psicológico para que comprendas exactamente qué sucede en las profundidades de tu mente y de tu alma cuando tu vieja estructura mental colapsa, permitiendo que tu verdadero ser, el sí mismo, emerja por fin de las oscuras aguas del subconsciente. Este viaje analítico requiere una valentía monumental, porque implica mirar de frente a tu propia oscuridad sin desviar la mirada. Pero te prometo que la recompensa al otro lado del miedo es la libertad psicológica absoluta. Para entender la magnitud de lo que te está ocurriendo, primero debemos observar cómo se formó esa identidad que hoy agoniza. Cuando nacemos y comenzamos a interactuar con nuestro entorno, somos pura potencialidad, pero rápidamente aprendemos a moldear nuestra personalidad para ser aceptados, amados y protegidos. Construimos una intrincada armadura psicológica basada en las exigencias de nuestros padres, las normas culturales y las expectativas implacables de la sociedad. Esta es la persona, el traje de actor que usas para el mundo externo. El problema fundamental radica en que la mayoría de los seres humanos terminan creyendo que ellos son ese traje. Olvidan su inmensidad interior y se reducen a una fracción minúscula de su psique completa. Pero la psique es un sistema autorregulador que busca constantemente la totalidad. Llega un momento inevitable en la vida, a menudo desencadenado por una crisis personal profunda, una traición, una pérdida devastadora o simplemente un agotamiento existencial silencioso, en el que esta máscara se vuelve insoportablemente pesada. El subconsciente, que alberga la totalidad expansiva de quién eres realmente, comienza a rebelarse con furia contra esta limitación artificial. Aquí es exactamente donde comienza la verdadera crisis existencial y la desintegración del ego. Sientes una apatía paralizante por cosas que antes amabas apasionadamente. Las conversaciones superficiales y las relaciones basadas en la conveniencia se vuelven físicamente intolerables. Tu propia psique te está acorralando, forzándote a retirar tu atención del mundo exterior engañoso, para mirar hacia el abismo de tu mundo interior. Antes de profundizar en el oscuro proceso de la integración de la sombra y descubrir cómo navegar esta etapa crítica de metamorfosis sin sucumbir a la angustia, es absolutamente fundamental que comprendamos y apliquemos el principio universal de la reciprocidad y la ley del intercambio de energía. En la vasta economía del universo y en la dinámica misma de la psique humana, el flujo constante de dar y recibir es lo que mantiene el equilibrio vital. Si este conocimiento profundo que estamos explorando hoy está resonando en las fibras de tu ser, si sientes que aporta una luz de claridad a tu caos mental interno, te invito a equilibrar conscientemente esta energía ahora mismo. Deja tu me gusta. Comparte este conocimiento transformador con alguien que sepas que también está atravesando su propio despertar solitario, y considera firmemente convertirte en miembro exclusivo del canal o enviar un super chat. Tu contribución directa es la energía vital que permite que este espacio siga existiendo, garantizando que podamos seguir explorando juntos y sin censura las profundidades de la mente humana. Además,
Para sellar tu compromiso psicológico con este intenso proceso de individuación, quiero que vayas a los comentarios ahora mismo y escribas la palabra alquimia. Al plasmar esta palabra, le estás declarando de manera contundente a tu mente subconsciente que aceptas sin reservas la transformación de tus pesares internos en la más pura expansión de tu conciencia. Continuando con nuestro viaje a las profundidades de tu mente, debemos entender qué sucede inmediatamente después de que la estructura de la persona comienza a fracturarse. Al desmoronarse tu fachada social, te encuentras inevitablemente, y a menudo de manera violenta, cara a cara con tu propia sombra. La sombra, en la arquitectura psicológica junguiana, es el inmenso receptáculo subconsciente de todo aquello que reprimiste, negaste, odiaste o consideraste inaceptable durante los largos años de construcción de tu identidad civilizada. En este espacio oscuro y denso habitan tus miedos más ocultos, tus deseos inconfesables, tus impulsos primarios, pero también, y esto es vital que lo entiendas, tus talentos más grandes que fueron silenciados por el miedo al rechazo. La muerte de tu antigua identidad no puede completarse ni florecer sin la confrontación directa y la integración de esta sombra. Este es el trabajo psicológico más arduo que un ser humano puede emprender. No se trata, bajo ninguna circunstancia, de convertirte en un ser destructivo o de actuar impulsos negativos, sino de iluminar con la luz de la conciencia esas partes rechazadas, de reconocerlas como tuyas sin juicio moral, observándolas con la curiosidad de un científico de la mente. Al realizar este acto de integración consciente, ocurre un milagro psicológico. Retiras la inmensa cantidad de energía vital que tu mente utilizaba diariamente para mantener los muros de la represión. De repente, en medio de la crisis experimentas una oleada de vitalidad renovada, una fuerza cruda que antes estaba secuestrada en el sótano de tu subconsciente. Este es el núcleo palpitante del proceso de individuación, la ardua tarea de hacer consciente lo inconsciente. Cuando permites, con dolorosa aceptación, que el falso yo se marchite y muera, dejas de ser un fragmento psicológico para comenzar a convertirte en una totalidad indivisible. A partir de este punto crítico, comienzas a operar en el mundo no desde la necesidad desesperada de validación o aprobación externa, sino desde un centro interno de gravedad inquebrantable. Tu percepción se agudiza drásticamente. Empiezas a comprender el complejo lenguaje simbólico de tus sueños, a retirar las proyecciones que antes lanzabas ciegamente sobre los demás, culpándolos de tus desgracias, y asumes por primera vez la responsabilidad total y absoluta de tu universo psíquico. Esta muerte de la identidad duele profundamente porque el ego, en su naturaleza de supervivencia, se resiste con uñas y dientes a perder el control y la ilusión de seguridad. Pero debes entender que es un dolor estrictamente necesario y purificador. Es el dolor inevitable del parto de tu ser auténtico, la ruptura del caparazón que impedía tu expansión hacia la verdadera madurez psicológica y espiritual. Al adentrarnos más en este proceso de desintegración y renacimiento, nos encontramos con una fase que a menudo resulta ser la más desorientadora de todas, un período de transición que la psicología profunda conoce como el espacio liminal o el vacío fértil. Cuando tu antigua identidad ha muerto pero la nueva aún no ha cristalizado por completo, te encuentras suspendido en una tierra de nadie psicológica. Es en este abismo temporal donde la ansiedad suele alcanzar su punto máximo, porque el ego, desprovisto de sus antiguos puntos de referencia y de sus mecanismos de defensa habituales, entra en pánico ante la ausencia de una estructura definida. Sientes que no eres quien solías ser, pero tampoco tienes idea de quién vas a llegar a ser. Sin embargo, es imperativo que comprendas que este vacío no es una señal de que te estás perdiendo o de que algo ha salido terriblemente mal, sino todo lo contrario. Este vacío es el crisol alquímico indispensable para tu transformación. En este espacio carente de distracciones externas, la voz de tu subconsciente finalmente puede ser escuchada con una claridad ensordecedora. Es el momento en que los arquetipos, esas fuerzas primordiales y universales que residen en las profundidades de la psique humana,
comienzan a manifestarse activamente en tu vida diaria para guiarte hacia tu verdadero centro. Uno de los canales más poderosos a través de los cuales el subconsciente se comunica durante esta crisis de identidad son tus sueños. Carl Jung descubrió que los sueños no son simples residuos del caos diurno, sino mensajes altamente estructurados y simbólicos provenientes del sí mismo, intentos desesperados de la psique por restaurar el equilibrio perdido. Durante la muerte de la antigua identidad, es sumamente común experimentar sueños intensos, lúcidos y a menudo aterradores, llenos de temáticas de destrucción, persecución, caída o muerte literal. Lejos de ser premoniciones literales, estas imágenes son la representación dramática de tu propia transformación interna. Observar, registrar y analizar estos sueños sin juzgarlos te proporcionará el mapa exacto del territorio desconocido que estás atravesando. Te revelarán qué partes de ti mismo aún se aferran al pasado y qué nuevas potencialidades están pugnando por nacer en la superficie de tu conciencia. Pero el trabajo no se detiene en la mera observación pasiva del material onírico. Para avanzar verdaderamente en el camino de la individuación, debes involucrarte en lo que Jung llamó la imaginación activa. Esta es una técnica clínica en la que dialogas de manera consciente y deliberada con las imágenes y los complejos que emergen de tu subconsciente. No se trata de un simple ejercicio de fantasía, sino de un encuentro real y a menudo confrontativo con las partes escindidas de tu propia psique. Al darle voz a esa sombra que te aterra, a ese niño interior herido o a esa figura de autoridad tiránica que internalizaste, inicias un proceso de reconciliación profunda. Dejas de ser la víctima pasiva de tus impulsos inconscientes y te conviertes en el orquestador consciente de tu propia sinfonía interna. Otro aspecto crucial y profundamente doloroso de esta etapa es la imperiosa necesidad de retirar tus proyecciones. A lo largo de la vida de tu antigua identidad, tu ego se protegió de sus propias deficiencias proyectando sistemáticamente sus cualidades no reconocidas sobre las personas que te rodeaban. Si albergabas una profunda ira reprimida, veías a todo el mundo como agresivo. Si sentías una insuficiencia paralizante, criticabas despiadadamente la incompetencia de los demás. Incluso idealizabas a otras personas proyectando sobre ellas tu propio potencial no realizado. Cuando tu antigua identidad muere, esta ilusión óptica colapsa de manera estrepitosa. De repente, te das cuenta de que los monstruos y los salvadores que veías en el mundo exterior eran, en realidad, reflejos distorsionados de tu propio paisaje interior. Retirar estas proyecciones requiere un nivel de honestidad brutal y una humildad desgarradora, porque significa admitir que todo aquello que detestabas o adorabas con tanta intensidad en los demás reside secretamente dentro de ti. Este es un punto de inflexión monumental en el desarrollo psicológico, porque al reclamar tus proyecciones, recuperas una cantidad masiva de energía psíquica que estaba dispersa en el mundo exterior. Te vuelves dueño absoluto de tus reacciones y de tus emociones. Ya no eres un barco a la deriva a merced de las acciones de los demás, sino un ser humano anclado en la realidad de su propio ser. Este proceso te prepara para el siguiente gran encuentro en el viaje de la individuación, la confrontación con el anima o el animus, la contraparte femenina o masculina no desarrollada en tu psique, cuyo reconocimiento e integración te abrirá las puertas a una creatividad sin precedentes y a una capacidad de relacionarte con el mundo desde una integridad absoluta, libre de manipulaciones y dependencias neuróticas. A medida que atraviesas el umbral de las proyecciones retiradas y te estabilizas en esta nueva y cruda honestidad psicológica, el terreno de tu psique se abre para revelar una estructura aún más profunda y fascinante, el dominio absoluto del inconsciente colectivo y sus habitantes primordiales. Hasta este punto crucial, hemos hablado extensamente de la sombra y del ego, elementos que pertenecen principal y casi exclusivamente a tu inconsciente personal, esa suma caótica de tus vivencias, represiones, traumas infantiles y memorias individuales. Sin embargo, Carl Jung
descubrió a través de una rigurosa investigación empírica que debajo de esta capa personal superficial existe un vasto e inexplorado océano psíquico heredado, una matriz universal inmutable que todos los seres humanos compartimos, independientemente de nuestra cultura, época histórica o geografía. Aquí es exactamente donde tu proceso de individuación adquiere proporciones épicas y verdaderamente transformadoras, porque ya no estás lidiando únicamente con los escombros de tu biografía fragmentada, sino que estás interactuando frente a frente con los motores fundamentales y originarios de toda experiencia humana, aquello que llamamos los arquetipos. Y el guardián imponente de este umbral, el mediador psíquico inevitable entre tu pequeña conciencia individual y el abismo insondable del inconsciente colectivo, es la figura contrasexual autónoma que reside latente dentro de ti, conocida clínicamente como el ánima en la psique masculina y el ánimus en la psique femenina. El encuentro consciente y deliberado con esta fuerza interior inmensa es un paso absolutamente monumental y aterrador tras la muerte de tu antigua identidad. A lo largo de la existencia limitada de tu falso yo, fuiste severamente condicionado para reprimir, asfixiar o ignorar por completo las cualidades que la sociedad rígidamente consideraba inapropiadas o inaceptables para tu género biológico. Pero la inmensidad de la psique humana no tolera bajo ninguna circunstancia la unilateralidad prolongada. Todo aquello que rechazas y encierras en el sótano de tu mente se acumula gradualmente y forma una entidad autónoma, oscura y sedienta de reconocimiento en tu interior. Si no reconoces conscientemente y no dialogas con tu ánima o tu ánimus, esta figura espectral operará desde las sombras absolutas de tu mente, secuestrando tu juicio racional sin previo aviso y lanzando su imagen idealizada o demonizada sobre personas del sexo opuesto en el mundo exterior tangible. Esta es, de hecho, la raíz psicológica y clínica de las obsesiones románticas más destructivas que afligen a la humanidad, de esos amores ciegos, devoradores y venenosos, donde sientes desesperadamente que la otra persona posee la llave maestra de tu alma y tu única posibilidad de completitud. Cuando tu vieja identidad muere, tienes por fin la oportunidad inmensa y liberadora de retirar de una vez por todas esta proyección masiva. Al integrar conscientemente al ánima, la psique masculina recupera su capacidad innata y ancestral para el sentimiento profundo, la empatía incondicional, la intuición visceral, la conexión irracional con el flujo de la naturaleza y la fluidez emocional pura. Al integrar al ánimus, la psique femenina asimila irrevocablemente el poder inquebrantable de la lógica incisiva, la asertividad proactiva, la capacidad de discernimiento frío y calculador, y el coraje inmenso para defender ferozmente su espacio y su voz en el mundo de las ideas y la acción. No se trata en absoluto de perder o desdibujar tu masculinidad o tu feminidad superficiales, sino de completarlas magistralmente, de forjar una alianza sagrada e irrompible en tu propio interior que te libera de forma instantánea de la necesidad neurótica e infantil de buscar a tu supuesta media naranja en el exterior de un mundo caótico, porque te das cuenta de repente, y con una claridad desgarradora que tú, en tu núcleo psicológico más profundo y prístino, ya eres un ser completa y absolutamente indivisible. Esta integración profunda y sostenida desata de inmediato en tu interior un fenómeno extraordinario que los antiguos sabios y alquimistas llamaban con reverencia la coniunctio oppositorum, la unión sagrada y transformadora de los opuestos. A lo largo de toda tu precaria existencia anterior, tu mente racional operó exclusivamente bajo la tiranía sofocante de la dualidad extrema. Dividiste tu mundo y tu percepción rígidamente entre lo bueno y lo malo, la luz radiante y la oscuridad amenazante, lo estrictamente racional y lo peligrosamente irracional, lo divino puro y lo terrenal profano. Esta escisión constante y forzada es la causa principal, silenciosa y destructiva de la neurosis epidémica moderna y del profundo sufrimiento existencial
que paraliza a la inmensa mayoría de la humanidad en la actualidad. Pero en el instante preciso en que permites con valentía que tu antigua y falsa identidad muera por completo y abrazas sin resistencia el caos purificador y aterrador de tu subconsciente, tu mente comienza por fin a trascender esta limitante y dolorosa lógica binaria. Comprendes de repente, no a través de una teoría intelectual vacía, sino a través de una experiencia interna viva, candente y directa, que la luz más deslumbrante simplemente no puede existir ni definirse sin la presencia de la oscuridad más densa, que la fría razón necesita desesperadamente la vitalidad ardiente e indomable del instinto primitivo, y que el espíritu elevado y la materia densa son, en última instancia, las dos caras inseparables e indispensables de la misma moneda divina. En este estado elevado, expandido y superior de conciencia psicológica, el agotador conflicto interno que te consumía y te drenaba la vida desaparece por completo para dar paso a una tensión creativa, magnética y sostenida. Ya no huyes aterrorizado de tus propias contradicciones internas, sino que las habitas conscientemente, te sientas en el fuego de su roce y las utilizas directamente como el combustible de más alto octanaje para tu propio e incesante desarrollo personal. Este es, en su máxima expresión, el verdadero y genuino despertar psicológico del que hablaba incesantemente Carl Jung en toda su obra. Es exactamente aquí, en la quietud profunda de esta integración titánica, donde finalmente comienzas a vislumbrar y a contactar con el arquetipo central y supremo de toda la vasta arquitectura mental, el sí mismo. A diferencia del pequeño ego asustadizo, que es solo el centro diminuto, frágil e ilusorio de la conciencia despierta, el sí mismo abarca magistralmente la totalidad absoluta y expansiva de tu psique consciente e inconsciente. Es el principio ordenador supremo del universo interior, la brújula interna inquebrantable e infalible que dirige implacablemente tu proceso de crecimiento, incluso a través de tus peores crisis, hacia la plenitud absoluta de tu ser. Cuando experimentas la emergencia abrumadora del sí mismo en tu vida diaria, sientes una profunda, silenciosa y magnética reconexión con el sentido intrínseco e inalterable de tu propia existencia. Descubres de inmediato una autoridad interna de proporciones titánicas que es completa y totalmente invulnerable a las críticas mordaces, a los elogios vacíos, a las tendencias superficiales de la masa, o a las presiones asfixiantes y tóxicas del entorno social que te rodea. La vieja identidad que acaba de morir era patéticamente frágil, precisamente porque dependía obsesivamente de fuerzas externas, de aplausos ajenos y de validaciones constantes para sostener su endeble estructura artificial. Pero esta nueva totalidad radiante que surge triunfante de las oscuras cenizas de tu crisis existencial está anclada directamente en la eternidad misma y en la fuerza indestructible de la naturaleza humana profunda. A partir de este renacimiento absoluto, avanzas por los laberintos impredecibles de la vida con una calma soberana, inquebrantable y con una flexibilidad dinámica asombrosa, capaz de observar y adaptarte a cualquier catástrofe externa, sin perder jamás, ni por un solo segundo, tu poderoso centro de gravedad interno. La ansiedad crónica, el pánico y el miedo al vacío se disuelven en el aire como niebla ante el sol abrasador, simplemente porque ya no estás secretamente en guerra con ninguna parte exiliada de ti mismo. Este es, sin lugar a dudas, el pináculo glorioso de la individuación, el momento sagrado e irreversible en el que dejas de ser un mero accidente estadístico o un triste producto reactivo de tu entorno limitante, y te conviertes por fin en la obra maestra consciente y majestuosa de tu propio e infinito diseño psicológico, honrando la inmensa profundidad inexplorada de tu ser y aceptando plenamente tu responsabilidad y tu poder como el único y legítimo creador de tu propia realidad mental. Al anclarte de manera definitiva en la majestuosidad del sí mismo y abandonar por completo las ruinas humeantes de tu antigua identidad, te enfrentas ahora al desafío clínico y existencial más paradójico de todo el proceso de individuación,
que es el retorno consciente e inevitable al mundo ordinario. Has descendido a las profundidades abisales del subconsciente, has mirado a los ojos de tu propia sombra, has integrado las fuerzas primordiales de tu ánima o tu animus y has tocado el núcleo mismo de tu existencia, pero la verdadera prueba de fuego de la madurez psicológica no consiste en permanecer aislado en un estado de contemplación mística en la cima de la montaña, sino en traer esa inmensa luz dorada de regreso al caos ruidoso, impredecible y a menudo banal de la sociedad humana. Cuando intentas reinsertar esta nueva y auténtica versión de ti mismo en las viejas estructuras de tu vida cotidiana, vas a chocar de frente con una inmensa pared de resistencia psicológica por parte de tu entorno exterior. Las personas que orbitaban alrededor de tu antigua máscara, aquellos amigos, familiares o parejas que se beneficiaban cómodamente de tus inseguridades, de tus ansiedades crónicas y de tu incapacidad neurótica para establecer límites firmes, reaccionarán casi invariablemente con una hostilidad profunda y subconsciente ante tu transformación. Desde el punto de vista de la psicología analítica profunda, esto ocurre porque tu nueva luz, tu asertividad inquebrantable y tu integridad absoluta actúan como un espejo implacable que refleja instantáneamente la propia sombra no examinada y la cobardía existencial de quienes te rodean. Tu mero acto de existir desde el sí mismo amenaza con desestabilizar las zonas de confort patológicas de las personas que aún se aferran desesperadamente a sus falsas identidades. Durante esta fase crítica, es absolutamente vital que desarrolles una contención psicológica impenetrable. No debes caer en la trampa del ego espiritual de intentar predicar, salvar o arrastrar a los demás hacia su propio despertar, ni tampoco debes ceder un solo milímetro a la culpa paralizante que intentarán inyectarte para forzarte a retroceder al diminuto molde de la persona que solías ser. Tu única responsabilidad clínica y moral en este punto es mantenerte firme en tu centro de gravedad, sosteniendo el peso de tu propia individuación con una dignidad silenciosa y una paciencia inquebrantable. A medida que aprendes a navegar estas turbulencias externas sin traicionar tu recién descubierta totalidad interior, comenzarás a notar un cambio radical y casi mágico en la forma en que el tejido mismo de la realidad interactúa contigo. Es en esta etapa de profunda congruencia estructural donde comienzas a experimentar de manera consistente el fenómeno fascinante que denominé sincronicidad. La sincronicidad no es una mera coincidencia aleatoria, ni un capricho del destino, sino la manifestación clínica y observable de una alineación perfecta entre tu estado psicológico interno y el mundo material externo. Cuando tu antigua identidad regida por el miedo muere, dejas de emitir frecuencias de escasez, conflicto y duda. Al operar puramente desde el sí mismo, te sintonizas con el flujo subyacente y ordenador del universo, el cual yo llamé el unus mundus, la realidad unitaria donde la psique y la materia son simplemente dos expresiones de la misma energía fundamental. De repente, las respuestas que buscas aparecen espontáneamente en tu camino sin ningún esfuerzo lógico. Las oportunidades exactas se abren en el milisegundo preciso y te encuentras con personas que resuenan en tu misma frecuencia evolutiva de una manera que desafía cualquier explicación basada en la simple causa y efecto. El mundo exterior deja de ser un territorio hostil, lleno de amenazas que deben ser controladas por un ego aterrorizado, y se transforma en un espejo vasto, dinámico y amigable que refleja y apoya continuamente la inmensidad de tu mundo interior integrado. Esta sincronicidad es la confirmación definitiva, entregada por el propio inconsciente colectivo, de que estás caminando exactamente en el centro de tu propósito vital. Sin embargo, para sostener este nivel de existencia, el trabajo analítico no debe detenerse jamás. La muerte de la antigua identidad no es un evento singular y estático que ocurre una sola vez en la vida para dejarte en un estado de perfección permanente. La psique humana es un organismo vivo, pulsante y en constante expansión. La individuación es una espiral infinita, no una línea recta hacia una línea de meta. Incluso esta nueva identidad gloriosa
Este nuevo equilibrio que has alcanzado con tanto sufrimiento y valentía, algún día, dentro de años o décadas, volverá a sentirse restrictivo frente al infinito potencial de tu inconsciente que aún aguarda ser descubierto. Habrá nuevas sombras que integrar a medida que asumas nuevas responsabilidades. Habrá nuevos complejos que desentrañar a medida que cambien tus circunstancias vitales. Y el ciclo sagrado de desintegración y renacimiento se repetirá una y otra vez en octavas cada vez más altas de conciencia. Entender esta dinámica continua te libera del miedo a las crisis futuras, te conviertes en un alquimista consumado de tu propia mente, un ser humano que no le teme en absoluto a la oscuridad ni al caos, porque sabe con una certeza inamovible que dentro de la desintegración más profunda siempre reside la semilla fértil e invencible de su próxima y más brillante evolución psicológica. Para culminar esta profunda inmersión clínica en los abismos de la psique y sellar el entendimiento de lo que realmente significa la muerte de tu antigua identidad, es absolutamente imperativo que erradiques de tu mente cualquier fantasía infantil que te haga creer que la individuación es un destino final estático o un paraíso utópico desprovisto de dolor y conflicto. El verdadero triunfo del análisis psicológico profundo y la obra cumbre de la psicología analítica no consisten en extirpar el sufrimiento inherente a la condición humana, sino en transformar radicalmente tu relación con ese sufrimiento, elevándolo desde una tragedia neurótica y sin sentido hasta convertirlo en el sacrificio consciente y necesario para la expansión infinita de tu conciencia. Al haber atravesado el umbral del fuego, al haber desmantelado metódicamente la prisión artificial de tu persona social y haber mirado directamente a los ojos implacables de tu propia sombra sin parpadear, te has posicionado en el centro absoluto de tu propio universo psicológico. Ya no eres la víctima patética de tus traumas del pasado, ni el títere reaccionario de los complejos autónomos que dictaban tu destino desde las sombras, sino el arquitecto soberano y consciente de tu propia realidad mental. Esta libertad absoluta que has conquistado conlleva una responsabilidad existencial de proporciones titánicas, porque al aceptar el mando de tu psique, te comprometes a vivir en un estado de vigilia perpetua, observando con precisión quirúrgica cada pensamiento, cada proyección y cada impulso que emerge de las profundidades de tu subconsciente. El sí mismo, ese principio ordenador supremo que ahora dirige tu existencia, exige de ti una honestidad brutal e inquebrantable, una lealtad férrea a tu propia verdad interna, que a menudo te pondrá en conflicto directo con las expectativas superficiales y las normas colectivas de una sociedad profundamente enferma y desconectada de su propia alma. Habrá momentos inevitables de duda, momentos en los que el agotamiento del mundo ordinario te tentará con la seductora y venenosa comodidad de volver a ponerte la vieja máscara, de encogerte para encajar, de silenciar tu voz para no incomodar a las mentes dormidas que te rodean. Pero debes recordar con cada fibra de tu ser que una vez que el huevo cósmico de la conciencia se ha roto, es biológica y psicológicamente imposible volver a introducir la vida expandida dentro de la cáscara rota sin asfixiarla hasta la muerte. Tu antigua identidad está muerta, reducida a cenizas en el crisol de tu propio despertar, y llorar su pérdida en este punto sería una traición imperdonable a la inmensidad del potencial humano que ahora encarnas. Eres una totalidad indivisible, una fuerza de la naturaleza que ha integrado la luz deslumbrante y la oscuridad devoradora, el intelecto afilado y el instinto salvaje, lo masculino proactivo y lo femenino receptivo. Estás anclado en la eternidad del inconsciente colectivo, sintonizado con la frecuencia de la sincronicidad y respaldado por la fuerza primordial de los arquetipos que han guiado la evolución de la humanidad desde los albores de los tiempos. Al caminar de regreso hacia el caos del mundo material cotidiano, hazlo con la majestad silenciosa de quien ha conquistado su propio infierno interior y ha regresado portando el elixir de la inmortalidad psicológica. No necesitas convencer a nadie, no necesitas predicar tu verdad. Tu simple presencia anclada en el sí mismo actuará como un catalizador alquímico imparable que transformará silenciosamente el tejido mismo de la realidad a tu alrededor.
Abraza el misterio insondable de tu propia mente, ríndete al ciclo infinito de muerte y renacimiento, y avanza con un coraje inquebrantable hacia la obra maestra más grande, sagrada y desafiante que jamás emprenderás, la manifestación total, absoluta y sin disculpas de tu yo más profundo y verdadero.